vamos a calcular las luces, las sombras propias y arrojadas de una esfera en planta y alzado y calcular los ejes de las elipses. Entonces dibujo la esfera en planta y alzado, dibujo la línea que separa ambas vistas, la línea de tierra. Tengo los dos centros de las esferas alineados en una vertical, lógicamente, y tengo la dirección del rayo. Vamos a ponerla, por ejemplo, por aquí. Sabemos que los rayos son paralelos, son rayos solares, se consideran paralelos, y vamos a poner la dirección en alzado, por ejemplo, por aquí. Bueno, entonces prolongamos la línea, corta aquí, bajamos una vertical y tenemos que la sombra del centro es este punto. Bueno, según eso sabemos entonces que la elipse va a tener el eje mayor en esta dirección. Ya que en realidad una esfera la tenemos así, el cono, bueno, el cilindro es tangente a la esfera en una línea que separa la luz de la sombra. Entonces, este punto va a quedar sobre este eje y el eje mayor va a quedar en esta dirección. Bueno, entonces tenemos ya estos dos puntos, subimos y tenemos que hacer un plano de proyección que sea paralelo a esta dirección. O sea, por ejemplo, lo podemos poner aquí, que no nos interfiera mejor arriba. Esto habría que hacerlo con escuadra y cartabón, yo lo hago así por hacerlo rápido. Entonces tengo aquí la nueva proyección de la esfera, la tengo aquí, la proyecto ahora aquí, giro, nueva línea de tierra, cambio de plano, cojo la altura de la esfera esta y esa altura la tengo que poner exactamente aquí. Esta es una perpendicular y cojo esta altura y la coloco aquí, y ahora coloco ahí la nueva proyección de la esfera. Bueno, tenemos ya las tres proyecciones de la esfera, la del cambio de plano y estas dos, y tenemos el rayo. El rayo pasa por el centro de la esfera y pasa también por este punto que hemos proyectado sobre el nuevo plano de proyección, o sea que el rayo viene por aquí y lo proyectamos aquí. Entonces esta es la dirección que nos separa aquí la luz de la sombra mediante una perpendicular por el centro. Por tanto, la sombra de la esfera es esto. Bueno, y esos puntos los bajamos aquí abajo. Entonces tengo estos dos puntos y el centro. Entonces este punto, tengo aquí la referencia del ecuador, bajo este punto por aquí y sé que cae sobre esta línea porque es el perfil que corresponde a esta línea, y a igual distancia quedará aquí esto. Si bajo esto quedará a igual distancia porque son diametralmente opuestos. Entonces bajo este punto mediante un ortogonal igual que bajé este, y tengo entonces que la elipse pasa por estos dos puntos. Bueno, esta es la elipse que separa la luz de la sombra. Eso quiere decir que esto quedaría aquí en sombra y por debajo llegaría hasta ahí, claro. Lo que pasa es que ya no se ve, está por debajo. Bueno, entonces ahora se trata de subir esto aquí arriba. Bueno, conviene entender simplemente que tenemos la esfera y aquí proyectada tenemos una circunferencia, tenemos la esfera aquí en el espacio con su proyección y tenemos la separación aquí entre luz y sombra, una circunferencia mayor que separa ambos detalles de la superficie, ¿no? Entonces estamos proyectando esta elipse aquí, que es la que tenemos aquí. Bueno, y ahora simplemente sabemos que el rayo es perpendicular a esto. Entonces tenemos esta dirección por aquí, esta recta viene por aquí. Bueno, pues entonces hacemos por aquí una línea horizontal y tenemos realmente ahí una recta que pasa por el eje mayor de la elipse, que es esta. Bueno, entonces podemos subir este punto ya, y ese es un punto de la elipse, y podemos subir aquí este otro, y ese es otro. O sea que la elipse pasa por esos dos puntos. Bueno, tenemos también que podemos subir, por ejemplo, este punto y este. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, por ejemplo, podemos coger esta altura, y este punto en realidad tiene aquí esta altura, pues lo podemos proyectar aquí, en el alzado. El alzado, proyecto aquí ese punto, entonces cojo esa altura h1 y la proyecto exactamente aquí. Sé que me va a quedar
pues lógicamente sobre una vertical aquí, esta es la línea de tierra, pues cojo la altura y la coloco aquí. Bueno, nunca puede quedar en el contorno porque el contorno de la esfera pasa por una paralela a la línea de tierra, entonces queda más hacia adentro, y el punto este quedará diametralmente opuesto respecto al centro, a igual distancia. Eso quiere decir que la elipse pasa por esos puntos, pasa por este punto, por este y por este. Bueno, por último se podrían obtener, pues por ejemplo, se podrían obtener el eje mayor y menor de la elipse. ¿Cómo? Pues por ejemplo, si yo hago el plano que contiene a esa elipse, es este plano, es un plano proyectante vertical, o sea, este plano contiene a la circunferencia, ¿no?, que se proyecta como elipse. Bueno, pues la traza de ese plano viene por aquí, es ortogonal a esta línea de tierra, para eso lo hicimos, por facilidad, o sea, es la esfera así, que tiene un plano que la corta por el centro. Bueno, y resulta que este plano corta aquí, pero este plano también pasa por este punto en esta proyección, no en esta, ya que en realidad este punto lo trajimos aquí y era una recta horizontal que pasaba por el centro de la esfera. Entonces esta recta corta el plano vertical aquí, por tanto la traza del plano pasa por este punto y por este. Eso quiere decir que si ya tenemos el plano que contiene a esa elipse, sabemos siempre que cuando un plano oblicuo corta una elipse, pues lo hace de manera que esto en realidad, el rayo, aquí no está muy bien trazado, es ortogonal a esta traza. Y la elipse aquí también va a ser el eje mayor perpendicular, exactamente va a ser perpendicular, y va a pasar, ya sabemos que va a pasar por esos 4 puntos. Y va a tener el tamaño, como va a pasar por el centro, va a tener exactamente el tamaño, esta elipse, el eje mayor va a ser del tamaño del diámetro de la esfera. Bueno, por último ya podríamos calcular incluso el tamaño del eje menor, sabemos que queda por aquí, pero para ser más precisos, si yo por ejemplo hago aquí un plano que corresponde a la línea de máxima inclinación, la que es perpendicular aquí a esta traza, pues tengo que esta línea es esta, entonces cojo esta altura, la altura esta para que se vea, simplemente bajo hasta aquí, bajo una vertical, es una perpendicular, y esta altura en realidad la paso mediante un giro, la paso para aquí. ¿Qué consigo con esto? Con pasar esta altura. Bueno, pues consigo que en realidad aquí estoy representando la pendiente de este plano, tal y como lo tenemos aquí. En realidad en esta vista no es la pendiente, pero si yo ahora la esfera que está aquí separada por esta distancia, la coloco por ejemplo aquí, y coloco aquí la esfera que pasa por el centro, vamos a hacer la vista, entonces cojo esta distancia que es la separación de la esfera respecto al plano vertical, la coloco aquí, esa distancia, y ahora coloco aquí la esfera. Tiene que estar ortogonalmente a la perpendicular. Bueno, pues ahí está. Bueno, pues vemos que este plano, en realidad que pasa por el centro de la esfera, pues me determina aquí exactamente estos 2 puntos que proyectaré sobre este eje y sobre este eje, obteniendo aquí el eje menor de la elipse. Con lo cual tengo el eje menor de la elipse, que es este punto y este. Simplemente hice una sección aquí. Podríamos recortar este triángulo. Y ver que contiene la esfera aquí. Es este plano. Y entonces esta sección, en realidad estoy proyectando los extremos de la sección, de manera que tengo ya ahí los extremos del eje menor de la elipse, y aquí ya tenía los del eje mayor. Entonces la elipse pasa por este punto, por este de aquí, por este y por este. Y aquí tendría también su simétrico si quisiera hacerlo más preciso. Tengo también este diámetro y tengo este diámetro, y luego tenía este punto y este, que era otro diámetro, era un par de diámetros conjugados, este de aquí y este de aquí.
Bueno, tengo ya la elipse perfectamente definida con sus diámetros conjugados y sus diámetros mayor y menor, con lo cual ahí podría también sombrear la separación entre luz y sombra, que lógicamente va a ser esto. Bueno, luego la proyección de la elipse sobre el plano ya está en otro vídeo. En realidad aquí lo que queríamos calcular era simplemente los ejes mayores, menores y conjugados de esta elipse. Aquí ya los teníamos en el otro vídeo, aquí también nos faltaba los de esta proyección.